mantengan micrófono y videos apagados. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carmelo, estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde surgió su curiosidad por la óptica. Esta curiosidad lo llevó al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, a cursar la maestría en óptica. Durante este periodo realizó una estancia de investigación en el grupo de pinzas ópticas del profesor Kishan Dholakia, creo que no lo pronuncié bien, en Escocia, y fue ahí en donde se interesó en luz estructurada. En 2011, obtuvo una beca para realizar un doctorado en el Instituto de Ciencias Fotónicas ICFO de Barcelona. Al término de su doctorado en 2015, se unió al grupo de luz estructurada dirigido por el profesor Andrew Forbes, de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. Desde finales de 2018 es profesor asociado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Harbin en China y desde mayo de 2020 es investigador titular A del CIO. Su interés como investigador está centrado en los haces estructurados, su generación, caracterización y aplicaciones. El doctor Carmelo ha publicado alrededor de 40 artículos de investigación que incluyen un libro sobre la generación de haces estructurados y algunos reviews. Le cedo la palabra al expositor. Hola, muy buenos días a todos y todas. Gracias, Laura, por la introducción y muchas gracias por la invitación. Me siento honrado por esta invitación. Les repito rápido lo que ya les contó Laura, solamente para que me conozcan, con el objetivo de que me conozcan. Pues sí, estudié la carrera de física en la UNAM, entonces soy físico de formación. Hice una maestría en el INAOE, en la competencia. Después me fui a Barcelona a hacer un doctorado con el doctor Juan Torres en el Instituto de Ciencias Fotónicas. Y al término de en 2015 me uní al grupo de luz estructurada del profesor Andrew Forbes en BITS, en Johannesburgo, en la Universidad de Witwatersrand. Y sí, como les decía Laura, en 2018 me llevaron a la Universidad de Harbin, en China, para empezar a liderar el grupo de luz estructurada que estaba formando por esos días. Y desde mayo de este año me uní al Centro de Investigaciones en Óptica, de donde soy investigador titular. Como ya les había mencionado Laura, pues mi investigación está centrada en la luz estructurada. Todo lo que hago es a partir de la luz estructurada, y es precisamente de lo que les voy a hablar hoy. Pues como sé que estos seminarios pues van dirigidos también a estudiantes que aún están en los primeros años de los posgrados o incluso en los últimos años de la carrera, pues es una presentación muy general. Me saltaré muchos detalles, además son muchísimas cosas y no tendría tiempo de presentarles todo. Entonces, al final de mi presentación les dejaré un link en donde pues pueden informarse más acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estoy haciendo. Hoy en particular les voy a hablar de algunos conceptos básicos para aquellos que no saben qué es luz estructurada. Y después les hablaré un poquito de cómo se genera en los laboratorios, cómo la hacemos en los laboratorios, centrándome en algunos ejemplos sencillos. Y después, un tema que es súper importante también cuando se trabaja con luz estructurada es su caracterización. Entonces, les voy a hablar un poco de su caracterización. Y ya hacia el final de mi presentación, si me da tiempo, es una presentación bastante larga. Si me da tiempo, pues, les voy a hablar de algunas aplicaciones. Hay un montonal de aplicaciones y les voy a hablar principalmente de las aplicaciones en las que yo he estado trabajando, en las que he estado involucrado directamente. Hay muchas más, pero pues no tendré tiempo de hablarles de todas, entonces pues ya después les pondré ahí un poco más de información de donde pueden obtener más o leer más acerca de esto, ¿no? Pues empecemos por el principio, para que quede claro, digamos, qué es la luz estructurada. La comparo con el caso de un haz gaussiano porque sé que todos conocemos los haces gaussianos, alguna vez los hemos visto, aunque sea en un apuntador láser, hemos visto un haz gaussiano. Y como sabemos, pues lo único que nosotros nunca podemos ver su fase, pero si la pudiéramos ver, pues su fase es plana, digamos. Su frente de onda son planos también en general, parabólicos de hecho, y su amplitud pues es muy intensa en el centro y decae hacia los extremos, ¿no? De ahí que le hayamos dado el nombre de haz gaussiano. Y pues también estos haces pues pueden estar polarizados y su polarización generalmente es homogénea, puede ser lineal o puede ser circular. Por lo contrario, un haz estructurado
tiene una fase mucho más rica. El ejemplo que les pongo aquí es una fase que va cambiando azimutalmente. Es una fase que cuando nos movemos azimutalmente, pues Hola, va Carmelo, incrementando. disculpa que te interrumpa, pero no alcanzo, no, se perdió tu presentación. ¿En ¿Podrías, serio? sí, podrías ponerla, por favor? Pensé que solo Ah, era ok. yo, pero se Gracias. perdió. Ajá. Quizá a la hora de compartir. Mira, sí, porque la veía y de repente se perdió, pero Ok, yo no la veo. Hay otros en el chat que indican veamos. que no la veo. Alguien me indica que sí la ve. Entonces, eh, ¿podrías, por A favor, ver, ponerle yo te indico cuando la vea? ahí la tengo otra vez. ¿Se alcanza a ver? No, Ah, déjame no, ver. ¿verdad? Dicen que hay un botón que dice fijar, es como un pin y con eso la vemos. Entonces, déjame lo encuentro. Eh, Pero el problema es mío, entonces, o... No, miren, para poder ver la presentación de Carmelo, por favor, todos busquen en el... Carmelo tiene dos conexiones, está como nos indicó Pablo Cardoso, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es busquen donde dice presentación de Carmelo y pongan, justo hay un pin, pongan el pin ahí, por favor. Porque así sí se puede ver, yo ya la veo y me están indicando que si ya se ve, entonces por ¿Sí? favor, ¿alguien más me puede decir si sí la pueden ver en el chat? Si ya con esta indicación se puede ver. Sí, ¿se está viendo ahora? Sí, sí, muchísimas ¿Sí? gracias. Perdón por la Perfecto, gracias, interrupción, Laura. Carmelo, continúa. Gracias. Perfecto. Entonces, no me regreso, me quedo aquí donde estaba. Lo anterior, pues no es tan importante. Lo que quiero Regrésate una con poco. este... Bueno, perdón, sí, ¿Perdón? continúa. Continúa Ok. ahí. Bueno, entonces lo que pretendo con esta diapositiva es hacer una diferencia entre la luz estructurada y un haz gaussiano, que es el que todos conocemos. Entonces, como les contaba, en la luz estructurada la fase no es constante, tiene una estructura mucho más rica y el frente de onda, por supuesto, es mucho más complejo. En este caso tengo un haz Laguerre-Gauss y el frente de onda, pues como se puede ver aquí a la derecha, pues tiene una fase helicoidal. No es nada sencilla esta fase, ¿no? Y bueno, la amplitud, ¿qué es lo que sí podemos ver? Pues en este caso que les presento tengo como una dona, en forma de dona. No hay luz en el centro y toda la luz está concentrada en este anillo, ¿no? Y cuando hablamos de la polarización, pues la polarización también es un poco más complicada, de hecho mucho más complicada. En este caso tengo el ejemplo de un haz radialmente polarizado. Entonces lo interesante aquí en la polarización es que la polarización va cambiando de acuerdo a qué parte las esté mirando, ¿no? Si miro arriba y abajo, pues tengo polarización lineal, horizontal, vertical, de hecho, pero si miro en los extremos, pues tengo polarización horizontal. Pero bueno, la intensidad de estos haces o la amplitud de estos haces, la parte espacial de los haces, como llamamos, puede ser mucho más complicada. De hecho, esa estructura surge de qué sistema de coordenadas utilicemos para resolver la ecuación de onda. Todos estos haces surgen como soluciones a la ecuación de onda. Y aquí tengo 4 ejemplos para que más o menos se den una idea de qué tipo de formas puedo obtener. Tengo las soluciones en coordenadas cartesianas, que nos dan los haces Hermite-Gauss, en coordenadas cilíndricas, que nos dan los haces Laguerre-Gauss, coordenadas elípticas y coordenadas parabólicas. No solamente para que sea un ejemplo de qué tipo de formas puedo obtener. Esto sería lo que yo puedo ver, la intensidad que puedo ver, ¿no? En los haces. Si pongo una cámara, incluso a simple vista, se podría ver este tipo de estructuras. Bueno, un caso particular es aquel de los haces Laguerre-Gauss, que son solución a la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas, y es en el que más o menos voy a centrar un poco la discusión. Hay muchas más estructuras, como les decía, pero pues solamente me voy a centrar en estos para poner un ejemplo. Como ya les contaba, en un haz gaussiano, pues la fase es más o menos plana, este es el que está aquí en el centro, y la intensidad pues, es
constante en todo momento, ¿no? Bueno, la fase de estos haces va cambiando azimutalmente y puede cambiar una vez, como es el caso que tengo aquí, el primer caso, en donde dice L igual a -1, o puede cambiar 2 veces, y la dirección también puede ser en el sentido contrario a las manecillas del reloj o en el sentido de las manecillas del reloj. Esto, el número de veces que cambia la fase, le asignamos un número, como lo ven acá arriba, -1, -2, o 1 o 2, y el signo del número pues me dice en qué dirección está rotando la fase. Y a ese número pues le llamamos la carga topológica. En este tipo de haces, como ya les había contado, la intensidad forma un anillo, una dona de intensidad. Y la fase pues también es mucho más complicada, ¿no? Dependiendo del número de veces que cambia la fase, pues será cuántas helicoides tengo entrelazadas. Bueno, matemáticamente estos haces se describen con una fase exponencial, con una amplitud y una exponencial e a la L phi, donde les mencionaba, este valor de L pues puede ir de menos infinito a infinito, y se le conoce como la carga topológica. Aquí tengo 2 figuras, la primera es la que ya les estaba mostrando, y la segunda es cómo se vería la fase en 3 dimensiones, para que vean cómo va aumentando la fase, ¿no? Esta fase pues va cambiando de 0 a 2pi, ¿no? En donde 0 es azul y rojo es 2pi. Bueno, esos haces son de bastante interés, porque resulta que tienen momento angular orbital, y este momento angular orbital se puede transferir a las partículas, se puede usar para rotar partículas. Entonces hay muchas aplicaciones de estos haces parapsísticas. Hoy no me voy a meter en nada de esto, pero la cantidad de investigación que se está haciendo con esto pues es enorme. Bueno, aparte, además de su parte espacial o de su forma, de la forma que tienen los haces, pues también pueden tener polarización, ¿no? Y pueden tener polarización lineal, horizontal y vertical, o pueden tener polarización circular, circular a derecha, circular a izquierda. Entonces, lo que hacemos para generar luz estructurada es precisamente combinar o jugar con estos 2 grados de libertad, la polarización y la estructura espacial de los haces. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos básicamente es combinar 2 estados de polarización ortogonales. En este ejemplo tengo polarización a izquierda y polarización a derecha, y esos los combino con la parte espacial. En este caso, pues tengo 2 haces Laguerre-Gauss, uno con una fase positiva y el otro con una fase negativa. De hecho, de la amplitud yo no podría saber cuál tiene fase positiva ni cuál tiene fase negativa. La amplitud es idéntica para ambos casos. Pero bueno, entonces lo que hago es combinar estos 2 grados de libertad, 2 estados de polarización ortogonales y 2 estados, 2 modos espaciales ortogonales. Es importante que sean ortogonales. Y como les contaba, pues lo puedo hacer también utilizando otros 2 grados, otros 2 estados de polarización ortogonales, polarización vertical y polarización horizontal. Y también puedo utilizar otras formas espaciales, no tienen por qué ser cilíndricos, puedo utilizar estados elípticos, por ejemplo, o haces elípticos. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo hago? Esta combinación que hacemos es única en el sentido de que las combinaciones que hago de polarización y fase no se pueden separar. Aquí está matemáticamente escrito para intentar explicarlo un poco mejor. Y lo que ven es, acá arriba, tengo 2 términos, la suma de 2 términos. Uno que es la exponencial de I a L phi, con una polarización circular a derecha, y otra parte que es una exponencial de E a la menos I L phi con una polarización a izquierda. Si se dan cuenta, aquí tengo 4 elementos, 2 polarizaciones ortogonales y 2 partes espaciales ortogonales, que las estoy mezclando de tal forma que no se pueden separar. Estos estados son no factorizables y es simple porque tengo 4 elementos, entonces es imposible separar uno de ellos. Aquí hay también una fase, o de hecho una amplitud, perdón, coseno de teta y seno de teta, con teta en 0 y pi medios. Este simplemente me permite controlar el peso que le doy a cada una de estas componentes. Más adelante les explicaré un poquito más. Aquí está abajo una representación esquemática para que pues entiendan un poquito mejor el concepto. Entonces, les contaba, tengo un haz con polarización a izquierda, por ejemplo, con una fase positiva L. Y ese lo combino con otro haz
que tenga polarización a izquierda y una fase negativa menos L. Y esto, como les contaba, pues no se puede separar. Y este ángulo, este coseno de teta y este seno de teta, lo que me permite es, por ejemplo, para el caso de teta igual a 0, el segundo término desaparecería y solamente tendría un as con polarización a izquierda. Para el caso de teta igual a pi medios, pues tendría un as con polarización a derecha, solamente ese as, y el caso interesante es cuando teta es pi sobre cuartos, ¿no? Que entonces tendría la combinación de ambos ases, esta combinación que les llamaba de un estado que no se puede separar. Ahora, este tipo de ases se puede, de hecho, se parece mucho a los estados enredados de la mecánica cuántica y se utiliza mucho la notación de la mecánica cuántica para empezar, porque hay muchísimas cosas más que se pueden hacer. Pero para empezar, podemos utilizar notación de la mecánica cuántica para representarlos. Esto que está aquí escrito abajo es precisamente lo que escribe acá arriba, ¿no? En donde ahora el ket L es me representa la fase del as, y el ket R me representa el estado de polarización, y similarmente con el siguiente, ¿no? Bueno, cuando hago estas combinaciones, lo que obtengo es, por un lado, primero, en el caso de que tenga teta igual a 0, como ya les contaba, solamente me queda un as con polarización circular a derecha, y en ese caso tendría un as con polarización homogénea en todo momento. En el caso de que tenga teta igual a pi sobre cuartos, es decir, que tenga ambos términos, es el caso más interesante, porque entonces la polarización es inhomogénea en todo el espacio. Aquí tengo el ejemplo de un as que de hecho se parece mucho a una araña, y entonces le dan el nombre de spider a este tipo de ases, ¿no? Y puedo entonces separarlos en ases escalares y vectoriales de acuerdo a la polarización. Un as escalar entonces sería aquel que tiene polarización homogénea, que ya les conté cómo hacerlo, con teta igual a 0, o teta igual a pi medios, de hecho también. Y entonces un as vectorial sería aquel que tenga polarización inhomogénea en todo el espacio. Y ya les contaba que esto no, se puede hacer también con otro tipo de coordenadas, con otro tipo de ases. En este caso, ases elípticos. Igualmente, puedo tener estados escalares o ases escalares y ases vectoriales. Y se puede hacer con muchísimos más tipos de ases. Lo hemos hecho con ases Ins-Gauss, y también lo estamos haciendo con otro tipo de ases, con ases parabólicos, con ases Mathieu. Esto no puedo hablar más de ello porque es trabajo que tenemos en progreso ahora, pero que, pues bueno, también es interesante estudiar este tipo de estructuras, o la estructura de versión, por ejemplo, en estos ases. Bueno, ¿cómo se generan estos ases? ¿Qué hacemos para generarlos? Voy a irme un poquito más rápido para que les alcance a contar un poquito de aplicaciones. Hay muchas formas de generarlos. De hecho, ya existen elementos ópticos que Thor Labs vende, que me permiten generar estos ases inmediatamente. Pero tienen algunas desventajas porque no son flexibles. La holografía digital me permite una mayor flexibilidad a la hora de generar ases. Y entonces, básicamente, cuando se habla de holografía digital, nos reducimos a dos tipos de dispositivos. Uno es un modelador de cristal líquido, CLM por sus siglas en inglés, y el otro es un dispositivo de microespejos, un modelador de microespejos, DMD por sus siglas en inglés. Y ambos tienen sus ventajas y desventajas. Los SLM son extremadamente caros, $15,000 cuesta uno de estos, mínimo, como mínimo pueden llegar incluso hasta $30,000. En cambio, los DMD son baratísimos, $2,000 uno de estos, uno de los ya más caros. Uno muy barato se puede conseguir hasta por $500, entonces pues ahí hay un potencial impresionante para explorar este tipo de dispositivos, sobre todo por sus precios, ¿no? Bueno, la eficiencia es una de las ventajas que tienen los DMDs, porque la eficiencia de generación es muy baja, es decir, solamente el 10%, por ejemplo, de la luz que envío a los DMDs es la que se convierte en un as estructurado. En el cambio, en los SLMs, pues puede ser incluso mayor que 90%. Y finalmente, otra de las desventajas que tienen los SLMs es que solo modulan una polarización, generalmente la horizontal. En cambio, los DMDs me permiten modular cualquier polarización, y es una de las ventajas que estamos explotando en este momento, ¿no? Una de las direcciones en las que vamos en cuanto a la investigación. Bueno, rapidísimo. Lo que hacemos es, en la pantalla de cristal líquida, poner un holograma digital. Estos hologramas digitales se pueden
hacer fácilmente con cualquier programa, MATLAB, Matemática, LabVIEW, incluso teniendo la imagen ya creada en PNG, por ejemplo, la puedo poner aquí y genero un haz. Aquí no sé si se alcanza a ver a la izquierda, ahí hay unos hologramas pequeñitos que son los que yo pondría aquí en el DCRM. Bueno, básicamente empiezo con un haz gaussiano, lo disparo a la pantalla del SLM, le pego a la pantalla del SLM con ese haz, y el haz penetra el cristal líquido, y cuando sale, ya sale modulado. Las moléculas de cristal líquido son las que modulan el haz. No voy a entrar en más detalles, ahora les dejo una referencia en donde pueden leer más de esto. Esto es lo que les contaba. Empiezo con un haz gaussiano, L igual a 0, entonces lo lanzo a la pantalla del SLM, y cuando sale el SLM ya sale modulado, sale un haz, una dona, por ejemplo. Obviamente me estoy saltando todos los detalles, esto es un poquito más complicado que esto, pero bueno. Y lo importante es que este proceso es reversible, es decir, si yo empiezo con un haz gaussiano, con un vórtice óptico, que también los llamamos, con un haz gaussiano, y le pego al SLM, pero ahora digamos que empiezo con un L igual a 1, y en el holograma que despliego es un L igual a menos 1, este haz se convierte otra vez a un haz gaussiano, y esto se utiliza muchísimo en telecomunicaciones ópticas. Estos son unos ejemplos más, estos son tal cual los hologramas que yo pondría en los SLMs, para generar, por ejemplo, haces Laguerre-Gauss, haces Hermite-Gauss, haces Sairi, Bessel. Hay muchísimos ejemplos más. Y de hecho la cantidad de cosas que se pueden hacer, de haces que se pueden generar, es impresionante, es casi infinita. Se pueden generar un montonal de haces. Estos son solo algunos ejemplos más para que pues vean qué más cosas se pueden hacer. Y de hecho la holografía digital me permite hacer muchísimas cosas más. Ya no voy a hablar de esto, pero me permite hacer propagación digital, me permite simular turbulencia, que esto es también súper interesante para los experimentos de comunicaciones ópticas, y muchas cosas más, ¿no? Si quieren saber un poquito más acerca de los detalles de cómo se hacen estos haces y qué otras cosas se pueden hacer, hace poquito escribimos un libro, un tutorial, de hecho, con Andrew Forbes, en el cual intentamos llevar a los estudiantes desde cero conocimiento acerca de lo estructurada, hasta técnicas avanzadas de generación de haces utilizando modeladores espaciales. Échenle un ojo y pues si tienen dudas, pues siempre pueden contactarme, ¿no? Para resolver sus dudas. Bueno, les cuento rapidísimo cómo se generan. La idea es simple, pues como ya les decía, necesito dos haces, uno con polarización, dos haces ambos con polarización ortogonal y con fase ortogonal o con parte espacial ortogonal. Entonces, este es uno de los primeros métodos que se propuso por allá en 2007, en el cual empiezo con un haz con polarización diagonal para que tenga ambas polarizaciones, la vertical y la horizontal, y luego lo separo con un prisma de Wollaston. Una vez que ya tengo separado el haz, pues puedo manipular cada haz independientemente, en particular su polarización y, por supuesto, su parte espacial. En este ejemplo que tengo aquí, pues pasaría el haz por dos partes del SLM, de tal forma que cada mitad del SLM la puedo controlar independientemente. Entonces, por ejemplo, al haz de arriba le daría esta fase, que va cambiando de 0 a 1 en el sentido antihorario, y a las de abajo le daría una fase ortogonal, ¿no? Que va al revés, va cambiando de 0 a pi medios en el sentido horario. Una vez que ya tienen las fases ortogonales, pues solo es cuestión de manipular sus polarizaciones, ponerlas ortogonales, pues. Y ya que tengo dos haces que regresan por el mismo camino que incidieron, los recombino otra vez con el prisma de Wollaston, e insisto en que ambos haces ya tienen dos fases ortogonales y tienen dos polarizaciones ortogonales. Al recombinarlos, los mando hacia afuera con este divisor de haz, y entonces aquí ya tengo un haz vectorial en la base de polarización lineal. Si uso una placa retardadora de lambda cuartos, puedo convertir este haz fácilmente a la base circular. Entonces aquí a la salida tendría un haz con polarización radial, ¿no? Bueno, los DMDs o las técnicas que se habían propuesto funcionan más o menos de la misma forma. En el DMD que está aquí a la derecha, genero dos haces, otra vez porque necesito dos haces, con estructura espacial ortogonal, con fases ortogonales. Y una vez que ya los genere, pues ya les puedo manipular su polarización de forma independiente.
Por ejemplo, aquí aún tienen polarización, la misma polarización horizontal, pero aquí pues ya con placas retardadoras les cambio su fase, su polarización a ortogonal, a cada uno, para que ambas sean ortogonales. Y después los recombino para generar unas ortogonal. Esta es una de las primeras técnicas que se propusieron. Nosotros pusimos hace muy poquito una. Somos de los pioneros en utilizar DMDs para la generación de luz estructurada y propusimos una técnica súper compacta en la que incidimos, estamos aprovechando precisamente que el DMD puede manipular o puede modular cualquier polarización. Entonces, incidimos directamente en el DMD con dos haces, de tal forma que el haz que sale, dos haces con polarización ortogonal, uno a derecha, el otro a izquierda, de tal forma que el haz que sale del DMD ya es vectorial. Este sistema, pues, es bastante compacto, a pesar de que la eficiencia de conversión es baja, nos permite generar un montonal de estructuras. Este artículo es de este año, me parece, en el que pues propusimos la técnica o demostramos la técnica con haces Laguerre-Gauss, con estructura cilíndrica, pero la cantidad de haces que se puede generar es todavía mucho mayor. Y es lo que estamos explotando ahora. Esa es la dirección de investigación, una de las líneas de investigación que estamos siguiendo, ¿no? La generación de haces con otras estructuras. Bueno, me voy a su caracterización. ¿Cómo caracterizamos estos haces? Si yo les preguntara si pueden decirme, cuando yo tengo dos haces, a partir de la intensidad, cuál es escalar y cuál es vectorial, y a propósito los puse de diferente color para confundirlos un poco, pues realmente no se podría decir cuál es escalar y cuál es vectorial. O sea, el color no me ayuda a saber cuál es escalar y cuál es vectorial, ¿no? Ambos son idénticos. Una forma de saberlo es poner un polarizador. Si yo pongo un polarizador y lo pongo a girar, en el caso de un haz escalar, la forma se mantiene. Puede ser que la intensidad baje al girar el polarizador, pero la forma se mantiene, sigue siendo una dona. En el caso de un haz vectorial, se transforma, su forma se transforma y lo que ahora vemos son pétalos. Y de hecho, cuando giro el polarizador, estos pétalos giran también. Entonces, una forma intuitiva de saber cuál de estos dos haces es escalar y cuál es vectorial, pero no me dice mucho más de las. Es una técnica bastante limitada. No sé, no podría caracterizarlo utilizando esta técnica. Entonces, una forma, y que siempre, esta es una de las que siempre he utilizado, es la reconstrucción de su polarización. Yo le puedo reconstruir la polarización a este haz y entonces sabría cuál de ellos es un haz vectorial y obtendría más información acerca de cómo se ve la polarización del haz. Y lo hacemos a través de la polarimetría de Stokes. Esta técnica es súper bonita porque solo a partir de medidas de intensidad yo puedo reconstruir la polarización. Tomando estos 4 parámetros que les llamamos los parámetros de Stokes, yo puedo reconstruir la polarización. Bueno, tradicionalmente como se hace es cambiando los polarizadores o cambiando una serie de elementos ópticos, de placas retardadoras, para medir las 4 intensidades que necesito. Esto, por supuesto, no me permite detectar en tiempo real o medir en tiempo real cómo está cambiando la polarización, y en algunas aplicaciones esto sería genial, ¿no? Entonces, hace poquito propusimos una técnica en la que otra vez, haciendo uso de los DMDs, haciendo uso de que estos DMDs me permiten modular cualquier polarización, nosotros detectamos en tiempo real los 4 parámetros de Stokes, las 4 medidas de intensidad que necesito, y a partir de ello reconstruimos la polarización. Entonces, la idea básica es que esta técnica me permita utilizarla en nuevas aplicaciones, en donde yo pueda estar midiendo en tiempo real, obviamente los parámetros de Stokes, pero también la polarización, que pueda ir buscando la polarización en tiempo real. Este es el artículo, es de este año, me parece, del año pasado. Échenle un ojo si les interesa la técnica. Y por supuesto que esta técnica se puede aplicar con cualquier tipo de haces, ¿no? Cualquier tipo de estructuras. Bueno, pero esta técnica no me permite decir, no me da un número, no me permite saber cuál es escalar o cuál es vectorial. Entonces, hace poco propusimos una técnica a la que le llamamos Vector Quality Factor, en la que esta técnica está basada precisamente, y como les contaba al principio, en que los haces vectoriales matemáticamente son idénticos a los estados enredados de la mecánica cuántica. Hay todo un debate de si a este tipo de haces vectoriales les podemos llamar clásicamente enredados, porque es un término que se utiliza bastante cuando hablamos de haces vectoriales. Entonces, en un estado enredado cuántico, pues la idea es que tengo 2 fotones enredados en un grado de libertad. Por ejemplo, en este caso tengo el grado de libertad L, o del momento angular orbital. Y en el caso de los haces vectoriales, tengo muchos fotones, y estos fotones están enredados en 2 grados de libertad.
la parte espacial, o representada aquí por L, el OAM, y la polarización. Entonces, como les decía, matemáticamente son idénticos. Entonces surgió la pregunta hace algunos años, ¿se pueden utilizar herramientas de la mecánica cuántica para caracterizar haces vectoriales, para darles un número, de tal forma que si yo tengo un haz escalar le pueda dar el valor 0 y si tengo un haz vectorial le pueda dar el valor 1? Y la respuesta, por supuesto, es que sí, ¿no? Yo puedo caracterizar haces vectoriales, ahora sí les puedo dar un número, entre 0 y 1, de hecho. Entonces, como les decía, 0 a los haces escalares y 1 a los haces vectoriales. Y entonces, la idea básicamente es reconstruir hacer una tomografía de estado. Básicamente es agarrar el haz que yo tenga y proyectarlo en la parte espacial y en la parte de polarización, proyectarlo en los 2 grados de libertad que tengo, ¿no? Bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero cómo se hace es básicamente lo siguiente: separo el haz que tengo. Esta parte de acá atrás del experimento es solamente para generarlo. Una vez que ya lo tengo, lo separo con esta rejilla de polarización. Lo separo en sus 2 partes de polarización izquierda, polarización a derecha, y esas 2 partes espaciales, como está indicado aquí en la matriz que está acá abajo, esas 2 partes espaciales, esas 2 partes de polarización, perdón, las proyecto en el grado de libertad espacial, y para ello utilizo moduladores espaciales de luz. Entonces proyecto en 6 estados, en 6 combinaciones de la parte espacial, en L igual a 1, en L igual a -1 y en combinaciones de estos 2 grados. Y entonces voy midiendo la intensidad en campo lejano. Pongo una lente, mido la intensidad en eje solamente y en campo lejano. Y reconstruyo, voy midiendo las intensidades. Aquí el negro significa intensidad 0 y el blanco significa intensidad 1. Entonces voy llenando esta matriz. Les decía, no voy a entrar mucho en detalles, pero bueno, les pongo un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y aquí tengo el caso de un haz vectorial y un haz escalar. Y aquí inmediatamente pueden notar una diferencia. Si yo me fijo solamente en los 2 primeros renglones de arriba, lo que vemos es que para un haz vectorial tengo intensidad, por ejemplo, aquí en L igual a -1 y esta polarización a izquierda, tengo intensidad, pero en el otro lado no, en L igual a 1 no tengo intensidad. Y si miro abajo, pues ahora se invierte, ¿no? Tengo intensidad en el primero, pero en el segundo no tengo. Y es precisamente por eso, porque estos haces están formados por la combinación de polarización a izquierda con L igual a 1, por ejemplo, y polarización a derecha con L igual a -1. Entonces, es obvio que aquí no tengo intensidad. En cambio, en el caso de un haz escalar, pues como solamente tengo un haz, jamás voy a tener intensidad en una polarización. Aquí, por ejemplo, no tengo intensidad. Solamente tengo intensidad en el caso de arriba. Entonces, esto ya me dice que simplemente con ver esta matriz ya puedo saber cuál es escalar y cuál es vectorial. Todavía no me da un número, no me puede dar un número, pero ya puedo saber cuál es escalar y cuál es vectorial. Y de hecho, no necesito medir las 36 intensidades, que serían en este caso. Solamente con medir 12 ya puedo saber cuál es escalar y cuál es vectorial. Y esto es precisamente lo que les ilustro aquí. Solamente con medir los 2 renglones de arriba, con eso ya puedo determinar su vector quality factor o su grado de vectorialidad. O con medir las de acá abajo, ¿no? De hecho, puedo hacerlo con este 6 de acá o con este 6 de acá. No voy a entrar en los detalles matemáticos, pero entonces lo que haría es sustituir estos valores de intensidad en estas ecuaciones que están aquí abajo, y con eso sacaría este número que llamamos BQF, que en realidad es la parte real de la concurrencia para aquellos que saben de mecánica cuántica. Bueno, esta técnica funciona bastante para haces con simetría cilíndrica, porque de hecho esta técnica depende de la base. Esto no se los mencioné, pero cuando hago esta tomografía necesito saber qué tipo de haz tengo a la entrada. Si es un haz circular, debería proyectar en haces con simetría circular, pero si tengo un haz elíptico, debería proyectar en haces con simetría elíptica. Pero bueno, entonces eso me da, pues, digamos, una cierta limitación. Ahora, otra vez regreso a esta ecuación que les mostraba al principio. Entonces aquí ya pueden relacionar qué hace este coeficiente teta, ¿no? Como ya les había mencionado, cuando teta es igual a 0, pues tendría un haz escalar, y ese haz escalar tendría BQF o grado de vectorialidad 0. Y conforme voy aumentando teta, pues voy obteniendo estados intermedios hasta que teta llega a pi cuartos, donde tengo un haz vectorial puro. Y pues lo que vemos acá arriba son intensidades, cuando tengo un haz escalar, intensidades al pasarlas por un polarizador.
Cuando tengo una escalar, pues la forma se mantiene, pero cuando tengo una vectorial, pues la forma cambia, ¿no? En este caso, 2 pétalos. Si están interesados en cómo funciona esta técnica, échenle un ojo a este artículo, es de 2015, me parece, 2016, en donde pues ahí ya están todos los detalles de cómo funciona la técnica. No voy a entrar en más detalles. Otra vez, regresando a los DMDs, estos DMDs me permiten hacer una técnica, que esta técnica pues se haga mucho más rápido. Primero, no tengo que separar los haces, lo puedo hacer directamente mandando un haz al DMD, pues otra vez, porque modulan cualquier polarización. Y otra ventaja que me da es que usando un DMD puedo hacer la medida con solamente 8 medidas de intensidad, no 12, sino 8, reducir aún más el número de medidas de intensidad que necesito. Si tienen curiosidad por cómo funciona esta técnica, pues está descrita en un artículo del año pasado, en donde pues ahí están todos los detalles, ¿no? Esto es cómo se verían las intensidades que yo mido en campo lejano. Más un ejemplo para que se den cuenta de qué tipo de intensidades vería. Y como les contaba, solo estoy interesado en la intensidad en eje. Por ejemplo, aquí en más L tengo un haz gaussiano, entonces sí hay intensidad en el centro, pero en menos L, cuando proyecto en menos L, no hay intensidad en el centro. En ese caso sería 0. Y es lo que se ve aquí cuando comparamos con ya los valores de intensidad. 1 acá arriba y 0 acá abajo y 0 en todos los demás, ¿no? Pues porque no hay intensidad en eje. Bueno. Pero como les decía, esta técnica depende de la base, ¿no? Entonces, hace poquito propusimos otra técnica en donde ya no depende de la base, funciona para cualquier tipo de haz. Y está basado en el uso de los parámetros de Stokes. Solo con calcular los parámetros de Stokes, y ya no voy a entrar en detalles, yo puedo calcular ese valor de BQF. Básicamente hay que introducirlos en esta ecuación que tengo aquí, otra vez, es la concurrencia, pero hay que integrar, en este caso hay que integrar en todo el espacio. Estas S que ven aquí no son los parámetros de Stokes, tal cual hay que integrar en todo el espacio, y una vez que integro en todo el espacio, pues puedo obtener ya ahora sí un valor de BQF. Y por supuesto, bueno, los detalles lo probamos con haces cilíndricos, los detalles están publicados en este artículo de 2019, pero por supuesto que funciona para cualquier tipo de haz, ¿no? Como les decía, esta técnica ya no depende de la base. Y pues lo estamos probando ahora con haces Matthew Gauss, y pues funciona bastante bien. Ya no me meto en detalles. Y finalmente, para terminar esta parte, pues los DMDs, otra vez, al rescate, nos permiten hacerlo en forma digital. Ya no necesito mover ni girar placas retardadoras ni nada, simplemente con cambiar el holograma en el DMD puedo hacer las mismas medidas, y lo genial de esto es que se puede hacer en tiempo real. Esta técnica es de este año, me parece, entonces pues también por ahí están todos los detalles. Bueno, quizá voy un poquito rápido para que me dé tiempo a hablarles un poquito de aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, como les contaba. Solamente les voy a hablar de 2. La primera es en comunicaciones ópticas. Como saben, o quizá no saben, hace poquito, en 2010 más o menos, se dieron cuenta que los sistemas de comunicación óptica que tenemos actualmente, pues ya llegaron a su límite. Lo que vemos aquí es un gráfico de la capacidad a lo largo de cómo ha ido aumentando la capacidad a lo largo de los años, y todos estos puntos que ven aquí han sido los saltos tecnológicos para ir de una tecnología a otra, para aumentar la capacidad de transmisión de los sistemas de comunicación. Y actualmente estamos en este de acá arriba, en donde se ve que ya alcanzamos un límite. Ya no es posible utilizar la misma tecnología que tenemos. Necesitamos una tecnología que haga el salto otra vez para poder aumentar la capacidad de envío de información. Y es ahí donde entran otra vez estos estados, la luz estructurada. Se puede enviar información en haces con OAM, y se puede hacer en espacio libre, y se puede hacer en fibras ópticas. Y la razón es porque estos estados son ortogonales. Todos estos estados con L igual a 1, 2, 3, 4 son ortogonales entre sí. Entonces yo los puedo mandar todos al mismo tiempo por un canal óptico, y dado que son ortogonales, en teoría la información no se mezcla. Cada uno de ellos puede ser un canal de información, y el hecho de que sean ortogonales me permite decodificarlos al final de la transmisión, precisamente porque son ortogonales, ¿no? Bueno, no me voy a meter en más detalles. Y casualmente se pueden utilizar muchos estados más, utilizando toda la base de los estados Hermite-Gauss. Entonces, no solamente los estados con OAM, sino también otros estados en este caso, cuando vemos la intensidad, pues se ven varios anillos, pero resulta que todos ellos son ortogonales entre sí. Entonces, cada uno de ellos
pues se pueden utilizar como un canal de información. Esto que ven aquí, esta técnica la demostramos por ahí en 2017, y entonces lo que hicimos fue mandar imágenes codificadas en estos estados para demostrar la técnica, ¿no? Entonces, les cuento rapidísimo, lo que hicimos fue codificar cada píxel utilizando uno de los estados que les mostré anteriormente y enviar la información y después decodificarla. Lo que ven aquí es precisamente el envío de información en tiempo real. Estamos enviando en tiempo real cada píxel de esta imagen y lo estamos decodificando en tiempo real. Pues obviamente es una técnica un poquito complicada de implementar, pero funciona bastante bien. Lo que ven aquí es cómo estamos detectando acá arriba, cómo estamos detectando en tiempo real todos estos píxeles, y una vez que detectamos el píxel, otra vez lo asociamos a la imagen y pues vamos reconstruyendo la imagen en tiempo real. Bueno, pero resulta que pues también los haces vectoriales se pueden utilizar para comunicaciones ópticas. Hay un gran interés de utilizar haces vectoriales, es decir, haces con diferentes polarizaciones, ¿no? No me voy a meter en detalles también, por falta de tiempo. Por ahí tenemos un review en el que describimos cómo se pueden utilizar los haces vectoriales para comunicaciones ópticas, ¿no? Entonces, échenle un ojo por ahí de mandar este artículo de 2018. Y también se pueden utilizar, dada la similitud con los estados de la mecánica cuántica, se pueden utilizar para simular experimentos de mecánica cuántica. Por ejemplo, si no tengo el equipo para hacer experimentos de óptica cuántica, pues también podría utilizar estos estados. Ya no me voy a meter en los detalles. Échenle un ojo a este tutorial, es de este año, acaba de salir, de hecho, por estos días, en donde pues está descrita está ahí toda la información, ¿no? De cómo se pueden usar estos estados, cómo generarlos y cómo usarlos para simular experimentos de óptica cuántica. Pero también son útiles para la caracterización de canales. Uno de los problemas principales cuando uno quiere establecer un canal de comunicación cuántica es que los fotones, cuando se propagan en espacio libre, el enredamiento cuántico de los fotones sufre un decaimiento. Entonces, pues, un problema fuerte. Y entonces estos haces se pueden precisamente utilizar para, en vez de mandar en fotones enredados, pues enviamos este tipo de haces vectoriales. Lo importante, lo que estamos utilizando es que el decaimiento que sufre el enredamiento cuántico es idéntico, tanto si uso estados enredados cuánticamente como si utilizo estos haces vectoriales o estados enredados clásicamente. Entonces, pues esto me permitiría corregir en tiempo real la información o el decaimiento del enredamiento para después aplicárselo a los estados cuánticos, ¿no? Bueno, ya no me meto en más detalles. Por ahí ya les puse el vínculo, ¿no? Y termino con esta aplicación. También estamos trabajando en aplicaciones en metrología óptica. Tenemos varias líneas de investigación, solamente les voy a hablar de una, y es el sensado remoto. Como sabemos bien, el efecto Doppler, entonces cambié totalmente de aplicación, ¿ok? Para que no se pierdan un poquito. Como sabemos, los velocímetros, los aparatos que miden la velocidad de los autos, por ejemplo, funcionan solamente cuando se apunta en la misma dirección del movimiento del objeto. Es decir, no me permite medir la velocidad transversal de los objetos, solamente la velocidad longitudinal a lo largo del movimiento del objeto, ¿no? Bueno, pues obviamente se puede medir la velocidad transversal, por ejemplo, moviendo rápidamente el láser para poder, digamos, deducir la velocidad del objeto. Y como funciona es básicamente cuando le pego a un objeto, la luz que se refleja sufre un corrimiento de frecuencia, ¿no? De la frecuencia de la luz. Entonces, bueno, y de hecho de aquí se puede ver, ¿no? Que dado que lleva un coseno de teta, pues cuando teta es igual a 90, pues no se puede medir, ¿no? No hay ninguna frecuencia. Entonces, de aquí, si yo puedo medir la frecuencia que sufre, el corrimiento de frecuencia, pues de ahí inmediatamente puedo medir la velocidad. Bueno, pero como les decía, no sirve para medir la velocidad transversal. En 2011, justo cuando entré a hacer el doctorado en ICFO, Juan Torres y Anicet Belmonte propusieron una técnica teórica en donde proponen que se puede medir la velocidad transversal utilizando haces de luz estructurada.
Entonces, básicamente lo que haríamos es iluminar el objeto con un haz, por ejemplo, con una fase lineal o con una fase azimutal. Esta ecuación que está aquí es precisamente la que me permite medir la frecuencia, en este caso sería transversal, la frecuencia Doppler transversal, que involucra el gradiente de la fase, el producto punto entre el gradiente de la fase y la velocidad transversal. No va a entrar en muchos detalles, pero en el caso de que yo tuviera un objeto que se mueve linealmente, pues yo utilizaría una fase, y eso una fase lineal, como la que tengo aquí, gamma por x, y entonces la ecuación que les mostraba anteriormente, esta ecuación se reduce bastante, se simplifica bastante a simplemente el producto de la fase gamma. Esta gamma sería básicamente el número de franjas que se ven aquí en la fase, y la velocidad. Entonces, midiendo yo otra vez esta frecuencia, podría ya medir la velocidad, porque gamma pues siempre lo conozco, ¿no? En el caso de que tuviera un movimiento circular, otra vez una fase circular, una fase azimutal, un L a la phi, por ejemplo, ¿no? L por phi, perdón, donde L es el momento angular orbital. Entonces, otra vez, yo conozco el valor de L y midiendo la frecuencia el transversal, pues yo podría otra vez medir la velocidad rotacional. Entonces, esto fue 2000, por allá 2013. Aquí están todos los detalles para que le echen un ojo. Y resulta que también se puede utilizar para medir la velocidad, perdón, la vorticidad en fluidos. La vorticidad se mide comúnmente a través del gradiente de la velocidad. Es decir, primero necesito medir la velocidad. Pero esta técnica, el uso de haces de estos vórtices, me permite medir la velocidad con una sola medida. Es decir, en tiempo real. Es una técnica bastante padre. En algún otro momento podremos hacer otra charla y les cuento cómo funciona esta técnica, ¿no? Pero bueno, se puede hacer también para este tipo de fluidos. Bueno, surgió la pregunta, justo cuando estaba en el doctorado, de si podríamos medir ambas velocidades de un objeto que tiene velocidad transversal y longitudinal, y de hecho la ecuación que me permite hacerlo, pues ya está descrita en ese artículo teórico. Resulta que ahora el Doppler total, digamos, del objeto constaría de dos partes, un Doppler longitudinal y un Doppler transversal. En el caso, por ejemplo, de un objeto que se mueva describiendo helicoides como este que tengo aquí, pues se simplificaría un poquito. El problema es que estas dos frecuencias, la transversal y la longitudinal, están acopladas, es decir, aun cuando yo pueda medir la frecuencia, no podría saber cuál es la del movimiento longitudinal y cuál es la del movimiento transversal. Entonces, una forma fácil de hacerlo es, pues bueno, ilumino al objeto o le pego al objeto con dos haces simultáneamente. Primero con un haz gaussiano para medir la frecuencia longitudinal y luego con un vórtice para medir la frecuencia transversal. Y entonces a partir de ello podría más o menos deducir ambas velocidades. Pero pues dado que tendría que estar cambiando de haces, pues no sería una medida en tiempo real porque pues mientras que cambio de un haz al otro, pues el objeto ya se movió. Entonces, hace poquito, este trabajo es de 2019, propusimos, bueno, pues iluminemos al objeto con haces vectoriales. Dos haces que estén formados por estos dos que están aquí, de tal forma que cada haz o la parte espacial de los haces me mediría las velocidades, pero la información estaría almacenada en la polarización, y dado que estoy utilizando polarizaciones ortogonales, pues puedo recuperar la información al final. Eso es precisamente lo que haríamos, ¿no? Iluminar ahora sí con un solo haz al objeto, de tal forma que, como les decía, la información de su velocidad está almacenada en la polarización. Obviamente esa técnica tiene sus límites, pero bueno. Y esto es un ejemplo de cómo se verían ahora sí los espectros. Acá abajo es cuando ilumino a la partícula con dos haces, con un haz vectorial, y entonces se pueden ver claramente dos picos, algo que no se podría hacer si ilumino la partícula con un haz escalar, por ejemplo. Disculpe, bueno, doctor Tumelo, ya estamos llegando al final de la plática, le quedan 3 minutos. Perfecto, ya estaba a punto de terminar. Gracias, muchas gracias, Laura. Este es el artículo para que le echen un ojo, y sí, precisamente con eso terminaba. Si se interesan más por saber un poquito de luz estructurada, hace algunos años, 2 años, me parece, escribimos un review en el que pues está toda la información. ¿Qué son los haces vectoriales? ¿Cómo los generamos? Toda la información que les conté ahora así rápidamente. Y están muchas de las aplicaciones que estos haces tienen. Échenle un ojo para que pues se enteren un poquito más de lo que hay.
Y finalmente los invito también a que le echen un ojo a mi página personal, en donde está toda la información, todos los artículos que les presenté y todos los artículos que no les presenté, y en donde está un poquito, para los estudiantes que están interesados, un poquito las líneas de investigación en las que estoy trabajando, ¿no? Y pues con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias, y pues yo creo que ahora sí, abrimos las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Carmelo por tan interesante plática, con muchas técnicas propuestas, mucho trabajo, y ahora pasamos a la sesión de preguntas. De hecho, tenemos varias en el chat, las voy a leer. Entonces, la primera es la siguiente. Si 0 es escalar y 1 es vector, ¿qué significaría algo entre ellos, un medio, un tercio? Excelente. Buenísima pregunta. Lo que me mide este número es qué tan acopladas están la parte espacial y la parte de polarización. Si tengo el valor 0, pues me dice no hay acoplamiento entre parte espacial y polarización. Si tengo un 1, me dice el acoplamiento es máximo. Si tengo un caso intermedio, pues me diría, bueno, están más o menos acopladas. Pero lo que sí importa es que este número me dice la calidad de las. Si yo necesito un as que sea puramente vectorial, tiene que ser 1 o cercano a 1. Si tengo un medio, por ejemplo, entonces me diría, pues el as no es tan bueno, ¿no? Si quiero aplicarlo en algo, pues no es muy bueno. O a la hora de comprar un láser, por ejemplo, que ahora se están haciendo, hay muchas técnicas de generar haces vectoriales directamente desde una cavidad láser, pues entonces, si yo voy a comprar un láser, entonces tendría que medirle qué tan puro es el haz vectorial. Y ese número me diría qué tan puro es. Esa es la respuesta corta, digamos. Sí, tenemos varias, así que voy a pasar por todas. En las aplicaciones actuales, ¿cuál es el número de canales ortogonales que se utilizan de manera simultánea? Ajá, perfecto. Pues ahí hay bastantes límites, y un límite principal es la turbulencia atmosférica, por ejemplo, en el caso de comunicaciones en espacio libre, porque los haces escalares que estén muy cercanos, pues sí se va a mezclar la información. Entonces, pues por ahí me parece que el número, pues es un tema de investigación que aún se está estudiando, y yo creería que por ahí, pues el máximo que se ha hecho, pues quizá es, no sé, 30 canales, quizá. Y quizás estoy mintiendo, pero se han alcanzado muchos canales. O sea, sí se alcanzan números grandes. En términos de aplicaciones de comunicación, mencionaba que con estos haces era posible comunicación en espacio libre. ¿Se infiere entonces que estos haces tienen propiedades especiales de difracción? Sí, buenísima pregunta. De hecho, pues, como les contaba, la turbulencia atmosférica es un problema en los sistemas de comunicación óptica, ¿no? Entonces, los haces vectoriales pareciera que tienen mayor resistencia a la turbulencia atmosférica. Entonces hay un gran interés por usar haces vectoriales. Ahora, también hay un gran interés por utilizar haces adifraccionales, precisamente porque pues se pueden propagar por distancias mayores, y todo eso pues está en investigación. Los haces Bessel, por ejemplo, los haces Bessel vectoriales también se están explorando para hacer para comunicaciones en espacio libre. Sí. ¿Qué retos tecnológicos encuentras para implementar la transferencia de información con haces Laguerre? Otra vez, pues más que retos tecnológicos. Bueno, yo soy físico, entonces lo que estamos haciendo es ciencia básica. No me meto tanto en la tecnología, digamos. Pero bueno, un reto importante es que estos estados o estos haces se degradan, ya sea en espacio libre o en fibra óptica. Ese es el reto, ¿no? Pues generar haces, digamos, desde mi perspectiva, generar haces que sean resistentes a la turbulencia atmosférica, a la degradación, digamos, en los canales de comunicación. Obviamente todos los experimentos en los que he trabajado pues son demostraciones de laboratorio, precisamente pues porque soy físico, digamos, no soy ingeniero. Entonces no podría decir exactamente qué retos desde el punto de vista de la ingeniería.
¿Algún comentario acerca del uso de la luz estructurada en la microscopía, aplicaciones de frontera, algún potencial, algo que nos puedas decir? Sí, esa parte no se las conté, pues justo por tiempo, pero también estos haces se utilizan mucho en una técnica que se llama STED, Stimulated Depletion Emission diffraction, no recuerdo ahora el término, pero bueno, entonces estos haces se están utilizando para ver más allá del límite de difracción, o sea, sí tienen un impacto. Pensar que cuando se enfocan, el tamaño de spot que se consigue es mucho más pequeño que con haces escalares. Entonces, hay toda una línea de investigación. Si le echan un ojo a este artículo que les mencionaba, el review, ahí está toda esa información. ¿Cómo afecta el ruido y las aberraciones del microespejo a la generación de los haces estructurados? Buenísima pregunta. Sí, es una buena pregunta. Depende mucho, pues obviamente, de cada dispositivo que compremos. Pero lo que hacemos es, y eso no se los conté obviamente por falta de tiempo, lo que hacemos es agregarle lo que llamamos hologramas de corrección, hologramas que corrigen el frente de onda. Entonces, por ahí hay un tutorial muy bonito del doctor Andrew y la doctora Valeria Rodríguez de BITS, en donde explican precisamente cómo se generan estos hologramas. Entonces, lo que haríamos es, aparte de las que yo quiero generar, le agrego un holograma de corrección y con eso ya está. Salen haces súper bonitos. Nosotros no hemos tenido muchos problemas con eso, digamos que experimentalmente, pues, no tenemos mucho problema. Un comentario y pregunta, muy interesante plática. ¿Cómo compara estas técnicas con las que parten de la refracción cónica en cristales anisotropos? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Laura? ¿Cómo compara estas técnicas con las que parten de la refracción cónica en cristales anisótropos? ¿Cómo comparo estas técnicas? La respuesta, la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. Sé que se han generado haces vectoriales utilizando elementos cónicos, por ejemplo, pero pues no sé bien cómo se generen haces utilizando. La verdad es que no entiendo bien la pregunta. Voy a ver si ahorita, por favor, nos podían aclarar un poco, porque no sé si se refiere a la técnica, porque sí hay varias técnicas que generen haces vectoriales, y se refiere a compararla con otra técnica, la técnica que se usa en este tipo de cristales. A ver si ahorita recibo retroalimentación. Pues, sí, y lo que podría contestar es precisamente lo que se hablaba al principio, es que las couplets, por ejemplo, que son elementos anisotrópicos, digamos, de cristal líquido, pues son estáticas, no me permiten generar una gran cantidad de haces, no son flexibles. En cambio, el uso de dispositivos digitales, pues como les mostraba, nos permiten generar una cantidad inmensa de haces. Entonces, pues yo diría que si los comparo, perfecto, una couplet, por ejemplo, es súper fácil de usar, pero me permite generar un tipo de haz y ya está, no más. Se refiere a los DMD, los couplets son discretos, los cristales son continuos. A esto se refiere. Sí, perfecto, ya entiendo, gracias por la aclaración. Sí, pues obviamente, exacto, tenemos ahí ese límite que pues tenemos píxeles, ¿no? Digamos. Entonces, pero digamos que la tecnología nos ha llevado a puntos, pues, en donde el tamaño de los píxeles es pequeñísimo. Son, no sé, de alrededor de 8 micrómetros, por ejemplo. Entonces, pues, siempre y cuando las que queramos generar sean, no sé, de algunos cientos de píxeles, no sé, medio milímetro, por ejemplo, pues la calidad de las es bastante buena. No tenemos ninguna limitación. ¿Cómo pueden los hologramas de polarización en materiales fotoanisótropos, smart polymers, contribuir a la generación de haces estructurados? Buenísima pregunta. Quien me haya hecho esa pregunta, que por favor me contacte, me mande un correo y me interesa bastante. Yo no sé nada de eso, no he entrado en esa parte.
pero me interesaría bastante entrar en esa línea de investigación. Muy bien, mira, tenemos todavía varias, si no tienes problema podemos seguir unos 5 minutos más, tenemos 5, al menos unas 3, 4 preguntas. Yo encantado, sí, encantado. Desde el punto de vista teórico, ¿cómo se liga con la teoría de coherencia y polarización de la luz propuesta por Wolf-Mandel? Otra vez, ¿me repites la pregunta? ¿Cómo se liga con la teoría de coherencia y polarización de la luz propuesta por Wolf y Wolf-Mandel? O sea, yo creo que se refiere a toda la teoría de coherencia que está descrita por Mandel y Wolf. Mira, la verdad es que a esa pregunta no tengo una respuesta porque es súper amplia, pero sí, hay un montonal de investigación en esa dirección y es una línea de investigación en la que estamos empezando justo ahora en colaboración con el grupo de BITS en Johannesburgo y el TEC de Monterrey, en donde estamos explorando todas estas cosas pues el grado de vectorialidad de los haces, pues presenta ahí varias cosas interesantes. Entonces, pues ahí sí no tengo una respuesta concreta. Hay un montonal de investigación en esa dirección y para allá vamos también. ¿Tienen aplicaciones en metamateriales? Les mostré una figura rapidísima. Estos haces están generando con metamateriales, precisamente pues porque más que con metamateriales, con estructuras nanométricas, metálicas. Entonces, pues más que aplicaciones, es al revés, ¿no? Estos materiales se están utilizando para generar haces vectoriales. Si el estado enredado cuántico y un haz vectorial operan bajo la misma matemática, podemos decir que el proceso lógico detrás de ambos fenómenos son análogos o lo mismo. Un haz vectorial se puede considerar un estado coherente de la fase espacial, pero no necesariamente de la fase temporal de la superposición cuántica de las ondas. Sí, la verdad es que hay todo un debate en las similitudes que existen entre ambos. Es un debate enorme. Muchos dicen no les podemos llamar a estos estados clásicamente enredados. Hay muchas cosas. Lo que sí se puede hacer es que dado la similitud que existe matemáticamente, y hay toda una línea de investigación en esa dirección, pues podemos de alguna forma estudiar sistemas cuando sea posible, cuando nos lo permita la similitud, podemos estudiar sistemas cuánticos utilizando sistemas clásicos y las ventajas pues son enormes. Entonces se está investigando mucho en esa dirección. De hecho, tengo un estudiante del INAOE con quien estamos explorando todas estas analogías o estas similitudes que existen, porque pues son muchas. No tiene una respuesta única. Hay colegas que aseguran que China es un paraíso para hacer ciencia y tecnología. ¿Nos puedes compartir tu opinión, experiencia al respecto? Buenísima pregunta y es totalmente cierto. China es el paraíso. Cuando llegué tenían ya montado un laboratorio con 6 mesas ópticas, tenían 8 moduladores espaciales, 4 moduladores digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente por contarles, es un paraíso, totalmente cierto. Y tenemos nuestra última pregunta. Un rayo monocromático solo tiene 2 polarizaciones, lo que genera la polarización circular es una fase entre los 2 elementos. ¿Por qué es necesario 8 o 12 términos? En todo caso, son los 2 más la fase entre ellos. La pregunta es, ¿por qué tantos términos? ¿Por qué tantos términos? Me imagino que a la hora de caracterizar el haz, o... No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Podríamos tener la clarificación si es por qué tantos términos para caracterizar el haz, o porque lo que tengo en el chat es un rayo monocromático, así en texto, solo tienen 2 polarizaciones. Sí, exacto, en la caracterización. Sí, ¿por qué necesitamos tantas medidas para caracterizar el haz? Sí, pues porque esto viene realmente, como les contaba, son herramientas de la mecánica cuántica, pero pues para caracterizarlo lo que tenemos que hacer es una proyección de las,
pues en los 2 grados de libertad, para estar, para contar todas las superposiciones que se pueden. Por ejemplo, en polarización, pues funciona justo como en la polarimetría de Stokes. Si quiero calcular calcular su polarización transversal, pues necesito proyectar en las dos polarizaciones, circular a derecha, circular a izquierda, y luego en los que llamamos, pues serían las bases de polarización lineal, diagonal, antidiagonal, horizontal, vertical, que de ahí ya me salen 4, ¿no? Pero pues como tiene también otra parte espacial, está compuesto también por otra parte espacial, pues tengo que hacer otras 4 en la otra parte espacial, digamos en menos L y en más L, ¿no? Más o menos. Espero que quede más o menos claro. Sí, pues muchas gracias. De todas formas, me quedo en cualquier otra duda que tengan, contáctenme, envíenme un correo y se los responderé con mucho gusto. Muchas gracias por las preguntas. Les agradecemos a todos por participar en el seminario y les deseamos un muy buen día. Gracias a todos.